fechas, faltan escasos días para las elecciones. La cosa, según las encuestas, están complicadas. Y por lo mismo, hoy he querido entrar a otro carril, la carril del Parlamento en vivo. Yo estoy muy contento y muy feliz de poder entrevistar a Gustavo Pacheco, una persona que nació en Puno, que es político, que es abogado, que es un poeta, que es amante de la estética y la poesía, una persona que yo aprecio mucho y por lo mismo le quiero dedicar esta conversación. Y voy a hacer trampa, porque yo les adelanto que voy a votar por Gustavo, pero en la entrevista van a comprender por qué. Pero para que no digan que me he parcializado, he invitado además a Jimena Cervantes y a Rosy Guzmán para que me acompañen en la entrevista. Gustavo, muy buenos días. Un honor, Manuel querido, un honor estar contigo. Creo que nos debíamos esta entrevista y con este panel tan humano para mí. Sí, antes que nada, te pido permiso, Gustavo. Quiero comentarle a la gente que está viendo esta entrevista que hoy Gustavo es además, y claro, no es grato decirlo, un héroe del país. Porque todas las personas que atravesaron por el COVID, al igual que los médicos y las enfermeras, y toda la gente que dio lo mejor de sí para luchar por la vida, para mí son héroes. Y Gustavo ha regresado a la vida y eso es una razón más para apoyarlo. ¿Y por qué se enfermó? Por querer llegar al pueblo, por querer acercarse a la gente pobre y por hablarles de la necesidad de hacer un mejor país. Es decir, se enfermó ejerciendo lo que él más valora como instrumento de comunicación con el público, la política en el buen sentido. Gustavo, bienvenido. ¿Qué se siente estar de nuevo aquí entre nosotros ante todo? Es una sensación rara, es una sensación nueva. El 22 de enero, efectivamente, en un acto de campaña, presentamos nuestro plan de gobierno en el partido. Soy el jefe del plan de gobierno y secretario general del partido Renovación Popular. Y presentamos con la plancha presidencial el plan de gobierno. Luego nos fuimos a un restaurante amplio, abierto, con todos los miembros del plan de gobierno y la plancha presidencial, encabezada por el ingeniero Rafael López Aliaga, nuestro candidato presidencial y presidente del partido. Y ahí me contagié. A través de otro miembro del partido que ya estaba infectado. No lo sabíamos entonces y nos contagió a varios, porque uno de los lugares de propagación es la mesa. Es cuando compartes la comida con otras personas y te quitas la máscara. Cuando te quitas la máscara estás absolutamente desprotegido, porque este virus viaja rápidamente en la mesa, hacia los platos y hacia las copas, hacia los vasos. Entonces, desde el 22 de enero han pasado febrero, marzo, ha llegado abril y estoy combatiendo con este virus. Bien. Entré por salud, estuve en una silla de ruedas, ahí, un campo de batalla, ¿no? Hasta entrar a la sala COVID, hasta la sala UCI, ¿no? Bien. Y ya que estás hablando de protección y mascarilla, usemos esto como metáfora. En el contexto actual, la sociedad peruana, ¿de qué tiene que protegerse? Además del COVID. Tiene que protegerse de los políticos delincuentes. Cuando un delincuente están pidiendo pena de muerte, pero robó un celular. Imagínense un político que se dirige a su pueblo para ser alcalde, para ser congresista o presidente, y asalta al pueblo, atraca al pueblo. No tenemos oxígeno, no tenemos camas UCI, no tenemos vacuna. El gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, que son capítulo 1, capítulo 2, el mismo gobierno, tienen que responder ante el Tribunal de la Historia, tienen que responder ante los tribunales comunes. ¿Cómo es posible que Chile tenga vacuna, Colombia tenga vacuna? Esto es, en todos los casos habrá que discutirlo. Hablan en mi partido de genocidio por parte del gobierno. Yo seré más cauto, pero estarán los jueces y fiscales para tipificar el delito.
Bien, le vamos a dar la palabra a Rosy Guzmán, pero antes, Gustavo, yo te quiero hacer una pregunta, te quiero pedir opinión. Parece inaudito, inconcebible que Sagasti sea el seguimiento de Vizcarra. Nos mintió con las vacunas, no puso fábricas de oxígeno como todo el mundo pensaba que el sentido común iba a ser poner. ¿Qué es lo que hace que una persona tan preparada como Sagasti se quede inactivo y que finalmente continúe cierto tiempo, cierto tipo de conciliabulo, por decirlo de alguna manera, que había en el gobierno de Vizcarra? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Sagasti es un académico. Para ser jefe de Estado hay que tener otra piel, hay sensibilidad de la gente y hay que actuar con rapidez, con prontitud, y no mirando las elecciones ni las encuestas, mirando la historia. En el 2001 al 2006 yo tuve un mandato parlamentario, fui vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Jamás pensé en las encuestas. Era una persona absolutamente impopular. Lo que yo quería era trabajar constituyendo y fortaleciendo un gobierno que pueda intentar sacar de la pobreza, como decimos, del 58% al 21% de la pobreza. O sea, uno tiene que pensar en la historia. Sagasti es un académico que ha sido llevado inconstitucionalmente hacia el lugar que tiene, porque el golpe de Estado que dio Vizcarra al Parlamento, disolviendo el Parlamento anterior y convocando este Parlamento, y luego el interregno que hubo entre la elección de Manuel Merino, legítimo presidente de la República, y el premier Antero Flores Arauz, han dado con este nuevo gobierno de Sagasti. O sea, ¿cómo era posible que fuese, según dijeron entonces, constitucional la disolución del Congreso por Vizcarra, inconstitucional el ascenso de Merino por el Parlamento, y a la semana siguiente constitucional el ascenso de Sagasti por el propio Parlamento? O sea, tenemos que serenarnos, enfriarnos, cada uno tiene su posición, esto es opinable, pero me indigna, vuelto a la vida por Dios, devuelto a la vida por Dios, me indigna que sigamos como hace un año, sin camas UCI, sin oxígeno y sin vacuna. Y lo más grave, quizá desde mi punto de vista, es que Sagasti sabe que estamos en la punta, en la cúspide de una ola, y nos está convocando a votar el próximo domingo. Él debió tener la hombría de postergar las elecciones. Lo que pasa es que si la postergaba tenía que renunciar a la presidencia, y entre su presidencia personal y generar las condiciones para que la gente se infecte el próximo domingo, escogió lo primero. Vamos a darle la palabra a Rosy Guzmán para que ella libremente haga sus preguntas, Gustavo. Querido Gustavo, me da mucho gusto de que Dios te haya dado esa oportunidad para seguir sirviendo a tu patria. Bienvenido, porque tú eres un político de pasión. Y en ese sentido, te quiero preguntar, los medios de comunicación en estas elecciones han cobrado un rol protagónico, al igual que las redes sociales, pero van cada uno por diferente camino. Pero los medios de comunicación ahora han obedecido a una prensa concentrada, una prensa caviar, que ha difundido y le ha dado cobertura a los políticos de su conveniencia. Sin embargo, estos medios de comunicación, especialmente radio y televisión, transitan por el espectro electromagnético que es propiedad de todos los peruanos y de todas las peruanas. En el gobierno de Rafael López Aliaga, ¿qué se ha pensado con respecto a estas concesiones que se dan de por vida a los medios, pero que sin embargo no son garantía de que sean realmente democráticos y que no haya un grupo de poder que esté detrás, que manipulen la información que se emite? No sé, querida, primero agradecer tus oraciones y tu fe por mi salud. Agradecido. Primero, dicho esto,
el respeto irrestricto a la libertad de prensa. Nosotros tenemos que respetar la libertad de prensa. Los políticos tenemos que aprender a aguantar, a soportar las críticas duras. La prensa no tiene que estar aliada con el gobierno como está ocurriendo ahora. La prensa tiene que ejercer un papel de fiscalización al poder. Dicho eso, hay que entender ahora que en nuestro país no existe libertad de prensa, lo que existe es libertad de empresa, porque estos medios a los que han mencionado no ejercen periodismo, ejercen su protagonismo en base a sus propios intereses. Está claro que este grupo que concentra los medios tenía en el Club de la Construcción y en el grupo del señor Graña todo un conglomerado de conciliábulo con Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez. Las empresas brasileñas que han expoliado nuestro Estado y han asalariado la clase política peruana, pero no solamente políticos, empresarios, líderes de opinión, asalariados por Odebrecht. El único candidato que habla contra Odebrecht es Rafael López Aliaga, de miedo porque se han entendido con ellos. Frente a ese tema, repito, hay que ver las concesiones, sí hay que ver el Estado, el gobierno puede ver concesiones, pero es un tema sensible. Es un tema sensible. Habrá que ver de qué manera desde la red, cuando eso es propiedad de todos los peruanos. Canal 7 no es suficiente para llegar a todos los peruanos, pero respeto a la libertad de prensa. Bien. Jimena, ¿deseas hacer una pregunta a Gustavo? Claro que sí. En primer lugar, bienvenido, doctor Gustavo. Es una alegría inmensa tenerlo entre nosotros, así como siempre, guerrero. Yo, evidentemente, quizás poca gente conoce el papel de la docencia que ejerce Gustavo Pacheco, presidiendo IGOP, y que ha formado a través del tiempo una cantera de personas que están en el gobierno y que ejercen, que están dentro del ejercicio político. Yo quería preguntarle puntualmente, desde ese rol de docente, ¿qué lo motivó puntualmente para ahora salir del Estado, digamos, de tranquilidad y entrar nuevamente a la arena de los cargos de elección popular? Porque usted postula al Parlamento Andino con el número 1, entonces quería que cuente a la gente qué lo motivó a salir de ese estado en el que vive usted ahora, nuevamente, a los cargos de elección popular. Primero agradecer tus oraciones, Jimena querida, tus misas, tu fe, agradecido. Claro, el político que respira, aspira. Yo llevo 13 años en el partido, no Solidaridad Nacional, el partido que fundó el presidente Luis Castañeda Locio, gran alcalde de Lima Metropolitana. El año pasado concluyó el ciclo de 23 años de Solidaridad Nacional. Yo llevo 13 años en el partido, como un militante, como un dirigente, como un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, responsable de las relaciones exteriores del partido. Y el año pasado, en el Congreso que tuvimos el 29 de agosto, preparamos en julio el Congreso para Fiestas Patrias, y el Congreso me eligió secretario general del partido, el presidente Rafael López Aliaga, que reemplazaba al histórico doctor Luis Castañeda Locio. Y en esa condición el partido me encomendó transformar Solidaridad Nacional en Renovación Popular. Entonces, he tenido a mi cargo durante 7, 8 meses la transformación de Solidaridad Nacional a Renovación Popular. Y el recambio de nuestro presidente Luis Castañeda Locio, presidente fundador, en nuestro presidente Rafael López Aliaga. Hemos cambiado estatutos, hemos cambiado la denominación, hemos cambiado el símbolo, y aquí estamos, solidarios como siempre, renovadores en la política, y hemos
establecido en diversos congresos que hemos tenido el año pasado, y plenarios, y Comité Ejecutivo Nacional, la fundación de la Escuela de Líderes, la fundación y la consolidación de la Junta Nacional Electoral, del Tribunal Electoral. Todos los espacios, las instituciones del partido han sido fortalecidas. La plancha presidencial fue elegida, nuestro candidato presidencial y el vicepresidente, el almirante Montoya, al que tengo el honor de haberlo invitado al partido, un gran amigo mío de 20 años, lo he incorporado al partido y es un eje fundamental en la candidatura presidencial. Y entonces teníamos plancha presidencial, faltaba el Parlamento. Y el planteamiento de renovación es que no hayan políticos antiguos en el Congreso de la República. Y por eso el propio ingeniero Rafael López Aliaga estableció las listas al Congreso a nivel nacional. ¿Qué quedaba? El Parlamento andino. Pero el Parlamento andino como una expresión de integración política supranacional, como una expresión del recuerdo de lo que fueron los incas que gobernaron desde Panamá hasta Chile, como una expresión de lo que fue el virreinato del Perú, que fue toda Sudamérica. El Acuerdo de Cartagena fue firmado el año 1969, siendo Velasco presidente. Y de ahí viene la Comunidad Andina de Naciones. Hoy CAN, antes Pacto Andino. El Parlamento Andino se fundó 10 años después, en el año 79. Hoy está Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile en el Parlamento Andino. Hay 25 parlamentarios andinos que están buscando la unión. Es un espacio de diplomacia parlamentaria, con visión internacional. Yo llevo, Jimena, desde el año 86 en el mundo. 86, 96, 2006, 2000. Llevo 35 años viajando por el planeta. He vivido 15 años en Europa y estoy asomado a China durante 18 años continuados. Entonces, creo que mi lugar, mi posición, se requieren personas con experiencia en el Parlamento andino. Creo que mi sitio era ir al Parlamento andino, donde planteo el Plan Inca. Y en chiquito les adelanto que es la unión del Parlamento andino, el Pacto andino, la Comunidad andina, con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, donde están Chile y además México, Colombia y Perú. 6 países estaríamos integrados, unidos. Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. Y podríamos hacerle frente a Brasil y podríamos hacerle frente a Estados Unidos en una economía de escala. Gustavo, pero el actual Parlamento andino no es vinculante a las políticas de Estado. ¿Qué opinas de eso? El Parlamento Europeo, cuando se creó la Unión Europea, la Comisión Europea, la Comunidad Económica Europea, tampoco era vinculante. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo 60 millones de muertos, Europa apostó por su unión. Y se unieron 28 países, ahora se ha ido a Inglaterra, han quedado 27 países. El Parlamento Europeo durante las primeras décadas tampoco era vinculante y nadie le hacía caso al Parlamento Europeo. Igualmente, como bien dices, el Parlamento andino no es vinculante. Sus normas, sus marcos normativos generan recomendaciones a los gobiernos. Habrá que pensar si el Perú, con 33 millones de habitantes, puede ser importante en el mundo o tiene hacia la globalización de economías de escala, donde tenemos que estar con socios que puedan desde México hasta Chile poder integrarnos en una supranación para permitir lo que los incas tuvieron, lo que nuestro virreinato tuvo. Bien, antes de darle la palabra a Rosy y a Jimena, te quiero hacer una última pregunta. ¿Tú crees que desde un escenario de integración los países podrían confluir en investigación para tener vacuna propia? No por tenerla simplemente, sino para evitar esa dependencia económica y ponerse en la cola de las grandes transnacionales de China, de Estados Unidos o de Inglaterra o de Rusia, y ser prácticamente, y lo digo con respeto a nuestro país, humillados viendo cómo somos la cola del gato en un asunto donde la vida es fundamental. ¿De qué manera esa integración en forma real
podría generar, Gustavo, una universidad del Pacífico, una vacuna, es decir, convertirse en un área real de desarrollo estratégico al servicio de las comunidades. La UNI comprado en conjunto todas sus vacunas y tiene una política común, sanitaria, agraria, educativa. Si estuviésemos integrados verdaderamente, hubiéramos comprado junto a Chile, junto a Colombia. Sin embargo, es culpa a nuestra autonomía. Cuba, que es un país pequeñito, tiene su propia, su vacuna se llama Soberana. Y están haciendo ahora ensayos, perdón. Tienen 3 candidatas a vacunas. Y están ellos ahora trabajando su vacuna Soberana 2, lo cual demuestra el esfuerzo de un país vinculado a la ciencia, la tecnología, la innovación, la nanotecnología, las microcomunicaciones, las telecomunicaciones, el pensamiento del presidente Xi Jinping. La política antes era el arte de lo posible. Ahora la política es el arte de lo imposible, porque lo posible ya lo hacen los ciudadanos. Gobernantes tenemos que responder a lo imposible. Y el presidente Xi Jinping, el presidente chino, que es ingeniero de profesión, como gran parte del Comité Ejecutivo Nacional, del Politburó que tiene China, cuando se dirige a su pueblo, habla en términos de resultados, la ciencia, la tecnología, la nanotecnología, las microcomunicaciones, las telecomunicaciones, la generación 5G, la 6G. Nosotros tenemos, como has dicho bien, impulsar en grupo, en economía de escala. No 33 millones de habitantes, somos muy pocos. Los chilenos quieren expandirse, son muy poquitos, no llegan a 20 millones de habitantes, pero en estadísticas, Colombia es una potencia. Colombia tiene 50 millones de habitantes y pocos lo sabemos aquí. 50 millones de habitantes que tiene Colombia, Perú 33 millones, Ecuador 17 millones, Bolivia 11 millones, más los 20 millones de Chile, más los 220 millones que tiene México, pues estamos en una economía importantísima, desde 120 millones de habitantes que tiene México. Estamos en una economía de escala maravillosa. Brasil tiene más de 200 millones. Con los 120 millones de México, nosotros tendríamos una importancia, pero hay que pensar como en su día pensó el presidente Fujimori. Claro. La APEC. A Fujimori le debemos APEC. Hay que pensar como el presidente Alan García, que creó la Alianza del Pacífico. Hay que tener sentido de Estado, geopolítica. No podemos quedarnos mirándonos el ombligo y viendo qué cosa sale el domingo en tal programa de televisión. Hay que mirar el planeta, hay que mirar el mundo. Y lo que ha hecho esta pandemia es desnudar al primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Nosotros, tercer mundo. Rosy, por favor, tu comentario o pregunta. No, yo entiendo la pasión que tiene Gustavo en el sentido de que dentro de su oferta electoral él habla de que los mundos ahora se mueven por bloques, y entiendo cómo él quiere hilvanar el bloque andino con el bloque Alianza Asia-Pacífico para que sirva este bloque como un destino de inversiones hacia el Asia-Pacífico. Pero también tenemos otro tema, que todo es recíproco, el comercio es de ida y vuelta. En ese sentido, querido Gustavo, ¿cómo protegemos, por ejemplo, ahorita Gamarra está sufriendo por la importación textil china, que compite deslealmente con los productos? Entonces, ¿cómo podríamos, desde el Parlamento andino, salvaguardar este tema de la industria de estos países emergentes? En un mundo globalizado, donde el comercio es libre y es abierto, es complicado que tú protejas todos tus productos. O sea, tú no puedes decirle a China, yo te vendo espárragos, te vendo palta, ábreme tu agricultura, pero no me envíes el comercio de tu industria.
Lo que ha dicho Rafael López Aliaga frente a este tema en Gamarra es que lo que tenemos que hacer es sacar Gamarra al mundo. Hay que competir en el planeta. Hay que ser competitivos. Por ejemplo, nuestro comercio exterior con Centroamérica. ¿Cómo se mueve? Ahí hay más de media docena de países. ¿Cuál es nuestro comercio con México? ¿Cómo está nuestra balanza comercial en la misma comunidad andina? ¿Podemos exportar a África? ¿Por qué no exportamos a África? ¿Por qué no exportamos a países del Asia? Entonces, nosotros tenemos que ver, Gamarra es un emporio maravilloso, es un emporio grandísimo, en Sudamérica es el más grande, pero los chinos son 1.400 millones de habitantes. Y hay como Shanghai, que tienen 32 millones de habitantes, o sea, toda la población del Perú. Hay 4 poblaciones que superan los 30 millones de habitantes en China. Y son 4 ejes que son fundamentales: Beijing, Shanghai, Chongqing y Tianjin, que son los ejes como los 4 suyos, que están mirando el desarrollo de su propio país. Hay que pensar con vocación de imperio. Por eso el plan de gobierno que dirige, que preside Rafael López Aliaga, dice en nuestro plan de gobierno: Perú, potencia mundial. Nosotros hemos sido una potencia mundial con los incas, y con el virreinato hemos sido el problema ha sido la república. En la república quedaron un montón de pillos y Simón Bolívar, que descuartizó al Perú en 12 países. Éramos un solo país, el virreinato del Perú, uno solo. Vino Bolívar y nos partió en 12 y todavía los miramos. Le reventamos cohetes. Yo no. Vamos a darle la palabra a Jimena, pero antes quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que tú has dicho, Gustavo, que no necesariamente tiene que habilitar una respuesta porque estamos contra el tiempo. Ica es una región exportadora al mundo. Es quizá lo que está planteando Rafael López Aliaga. Pero si uno ingresa a mirar Ica, en realidad Ica es de algunas empresas. Y esas empresas ni siquiera son peruanas. Entonces, si sacamos Gamarra al mundo, ¿qué garantía vamos a tener que esas empresas, las que salgan al mundo, no van a ser compradas por países extranjeros? Y en el fondo lo único que estamos haciendo es aumentando cuantitativamente una mano de obra de sueldos mínimos, porque toda la ganancia se va a empresas que ni siquiera son peruanas. Es el caso de Ica. En Ica hay algunas empresas peruanas. El presidente del Congreso tiene una, el expresidente del Congreso tiene una, están los Picasso, pero el grueso es chileno, es colombiano, no es peruano, y la ganancia se va para allá. Pero no vamos a abrir esta discusión porque creo que estamos contra el tiempo, salvo que tengas 10 minutos, Gustavo. Si no, sí, ya el tope ya lo hemos establecido, sí, ¿no? Podemos volver a conversar en otro momento con el mayor agrado, porque me parece un buen formato. Jimena, por favor, pregunta. El Perú tiene evidentemente una ubicación geoestratégica espectacular, ¿sí? Que realmente no explotamos los peruanos. Hay mucho desconocimiento. Así como también hay mucho desconocimiento de las funciones del parlamentario andino, ya que la gente desconoce qué es el parlamentario andino. Y sales a la calle y le preguntas a la gente: ¿tú conoces qué es el Parlamento andino? ¿Cuáles son las funciones del Parlamento andino? Y evidentemente la gente dice: no conozco nada. Pero es que también ha habido bastante... los parlamentarios andinos no han sabido transmitir los logros que han hecho en su gestión. De ser tú parlamentario andino, representante de nuestra patria, ¿cuál sería tu mecanismo de difusión y de comunicación de las acciones que tienes para que la gente tenga continuidad y vea que el trabajo que propones se está cumpliendo? Porque hay que enseñar a la gente a hacer seguimiento a los planes de gobierno. Los planes de gobierno no son para que se queden en los papeles, son para que la gente ejerza vigilancia ciudadana y se sigan y se continúen y veamos si realmente se hace. Cuéntanos, Gustavo, de ser parlamentario andino, cómo nosotros podemos seguirte en tus logros. En mi gestión del 2001 al 2006 fui el parlamentario con más exposición mediática, dicho por los ratings que midió en su momento, midieron las encuestadoras y los medios de comunicación. Creo que soy un político mediático.
Cuando me propongo transmitir, me esfuerzo en disciplinarme y transmitir. El año 2004, bajo mi presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobamos la ley 28360 en octubre del 2004, vinculada al Parlamento andino, porque hasta esa época, era el Congreso el que elegía a los parlamentarios andinos y les importaba muy poco. Entonces, mi autoría fue que los elige el pueblo. Desde el 2006, el pueblo elige. 2011, 2016, esta es la cuarta elección, donde el pueblo empieza a descubrir qué cosa es el Parlamento andino. Entonces, evidentemente, el gran reto será comunicacional. Y mi mandato será no solamente peruano, si es que Dios me otorga y el pueblo convalida mi elección, será para 5 países. O sea, tendremos que hacer esta alianza de 5 países más uno, que sería México. Entonces, yo creo que habrá canales de comunicación. Hay que hablar con Canal 7, hay que hablar con los otros canales para decir, oye, me tienes que dar una franja para informar mis gestiones. Habrá que generar y vertebrar a nivel nacional una cadena de información de ida y vuelta. Las redes sociales, la app, habrá que hacer una comunicación porque tenemos que trabajar los temas de salud, educación, turismo, artesanía, agricultura, infraestructura, innovación, transporte. Todos los temas son transversales. Y esto ya está inventado desde 1969 como Pacto Andino y ahora como Parlamento Andino desde el año 79. O sea, ya tenemos que mostrar y ofrecer resultados. No tengo duda de poder ofrecer comunicación de ida y vuelta a mis electores. El reto es grande, una golondrina no hace verano, veremos quiénes serían elegidos. Yo desde luego estoy muy entusiasmado y pondré estos 5 años todo lo que esté en mí, si es que marcan la R de Renovación Popular y escriben el número 1. Bien, Gustavo, te damos 1 minuto o 1 minuto y medio para que le digas al país por qué crees tú que deberían votar por ti. Soy un político que tiene más de 40 años en el ejercicio público. Solamente durante 5 años he obtenido un salario del Estado cuando he sido congresista de la República. Los otros 35 años los he bancado con mi trabajo. Soy abogado y empresario. Yo no dependo del sector público. No tengo ningún juicio, no tengo ningún proceso. Y he participado en gobiernos. Y he trabajado en gobiernos. En el gobierno del 2001-2006, en una alianza del Frente Independiente Moralizador, donde tenía yo mi escaño, con Perú Posible, que gobernó ese quinquenio. No tengo ninguna responsabilidad, gracias a Dios. Y luego en el municipio de Lima, donde el doctor Castañeda Alonso fue alcalde durante 3 gestiones. Soy una persona trabajadora, honrada, creo en la docencia política, Ximena lo ha mencionado, creo en la transferencia de conocimientos y creo que los políticos de mi generación tenemos que irnos retirando para permitir que otra generación ocupe los espacios con experiencia y con vocación de servicio. El plan Inca, el plan que lleva la Renovación Popular al Parlamento andino, significa volver a visibilizar la diplomacia parlamentaria, el ejercicio supranacional, igual que los incas que gobernaron desde Panamá hasta Chile, igual que el virreinato del Perú que gobernó toda Sudamérica. Tenemos que ser otra vez montaña. Frente a eso, desde mi pueblo, desde mi tierra, Puno, el Inca Manco Cápac fundó el imperio en Cusco, saliendo del lago Titicaca. Creo en los incas, creo en nuestro pasado milenario de 5.000 años desde Caral, y creo que el Parlamento andino merece una exposición y que podamos tener representantes que entiendan el planeta, que sepan cómo se están moviendo los bloques y que podamos tener una voz y un nuevo capítulo para que en algún momento el Parlamento andino, como ha dicho Manuel, sea vinculante, tal cual es en Estados Unidos, el Parlamento Nacional, y como es en la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Así que los invito a marcar las 3 R's de Renovación Popular.
La R por el ingeniero Rafael López Aliaga a la presidencia del Perú, la R al Congreso de la República y la R al Parlamento Andino. No desperdicien el tercer voto al Parlamento Andino y marquen la R con el número 1 de Renovación Popular. Soy Gustavo Pacheco Villar, no los voy a defraudar. Gracias, Gustavo, por haberte presentado aquí con nosotros en esta edición extraordinaria de Conversando. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy, gracias, Jimena. Y bueno, decidiremos todos de manera conjunta y a la vez individual el próximo domingo. Muchísimas gracias, amigos oyentes y televidentes.